VM Radio presenta. Les da la más cordial bienvenida a esta magna conferencia denominada La pandemia y sus efectos en el cambio del sistema internacional. Esta conferencia virtual forma parte de una serie de conferencias, webinars y talleres que la Universidad del Valle de México está organizando para continuar con nuestra misión principal, que es ampliar el acceso a la educación de calidad global. En esta ocasión tenemos a un experto con gran trayectoria académica y experiencia en el servicio público en temas que hoy nos convocan, por lo que me permito leer una breve semblanza. El doctor embajador Eduardo Roldán laboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1989 al 2014. Fue diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano del año 2006 al 2012. Fue embajador de México en Argelia, Libia, Mauritania y Túnez. Fue presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, AC. Actualmente es consultor internacionalista, titular de la Cátedra Solana en la UNAM y es titular de la Cátedra Emilio Rabasa en la UAM. Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y miembro del Consejo de Honor de la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales. Cuenta con 2 doctorados en Relaciones Internacionales, catedrático en prestigiosas universidades y escritor prolífico, como lo demuestran sus artículos y libros escritos. Agradecemos a nuestro ponente su presencia en nuestra institución y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer y un honor estar con la Universidad del Valle de México en esta ocasión para hablar de un tema que nos involucra a todos, un tema central donde todos tenemos que ver en algo. Ya en mi libro El mundo convulso de hoy adelanté muchas de estas ideas que desafortunadamente se están cumpliendo. Estamos en un mundo realmente de cambio, en un nuevo paradigma, porque estamos envueltos en un cambio tecnológico, en un cambio generacional y en un cambio climático. Pero además de ello, nos llegó precisamente esta pandemia. Hoy en más de 187 países se ha presentado este virus. Desafortunadamente, más de 4 millones de contagiados hay en el mundo. En México solamente hay más de 40,000 oficialmente y más de 300,000 muertos en el mundo. Y en México, más de 4,500. Si bien el virus se originó, o se dice que se originó en China, ha tenido afectaciones a nivel internacional. Solamente en las últimas 2 semanas vemos que en el continente americano se han contagiado esta cifra, es decir, más del 49% solamente en 2 semanas. En Europa el 32%, el Mediterráneo 9%, en Asia Oriental, donde se originó 5%, va de salida. Pero nosotros estamos en una paradoja, un problema que nos atañe a nosotros. El precio del petróleo ha bajado desde junio de 2001 hasta hoy. Se cotiza en 23, 26 dólares el barril. Pero el valor del oro también está a la baja, 1,476 la onza oro. Y las reservaciones en restaurantes, es decir, en el sector terciario de servicios, pues van a la baja y van a tardar en recuperarse. Las reservaciones de vuelos, en virtud de que se cerraron la mayor parte de los países a los vuelos internacionales, pues impactó en Asia-Pacífico en un 98%, en Europa en 31%, o sea, a la baja de y en África menos 22% y en América menos 14%. Efectivamente hay un sombrío panorama para la economía global y el impacto solamente para finales de 2020 será realmente brutal. Y tenemos que decirlo sin asustarnos. Tenemos que enfrentar al problema. Solamente en México, de acuerdo con el Fondo Monetario, el Banco Mundial
y algunas otras casas de prospectiva internacional como PricewaterhouseCoopers señalan que México va a decrecer su economía de 0, que estaba, a -6, y otros le dicen que a -10. Canadá -6, Estados Unidos -6, India -9, Francia -7, Alemania -7, el Reino Unido -6, Japón -5, Brasil -5. En promedio mundial va a decrecer la economía porque estamos ya en una recesión mundial. Pero lo relevante es que donde se originó China, que estaba creciendo anualmente a 6.4 y llegó a 6.9, va a crecer 1.2, como vemos en esta gráfica, y la India 1.9. ¿Cuál va a ser el impacto solamente en el rubro de las exportaciones? Pues va a tener un total de más de 50,000 millones de dólares, y en la Unión Europea va a ser de 16,000 millones de dólares. En Estados Unidos 6,000, en Japón 6,000, en Corea del Sur 4,000, pero en México un impacto hasta ahora calculado en 1,370 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que nos va a afectar en el sector automotriz, en maquinaria eléctrica, en maquinaria diversa, en equipos de comunicación, en maquinaria de oficinas, en instrumentos de precisión, en muebles, en caucho, en productos metálicos, químicos, productos de papel, textil y productos de cuero. Lo relevante es que el sector automotriz es uno de los más impactados. ¿En virtud de qué? De que todas las armadoras en México cerraron. Por eso está la presión de Estados Unidos, y tenemos que decirlo con claridad, es una presión de Estados Unidos para que se abran estas fábricas y empiecen también, no solamente a producir, sino también las autopartes. Al igual que las maquiladoras, en virtud de que 11 de las maquiladoras más importantes abastecen al sector militar de las empresas norteamericanas. Sin lugar a duda, todos conocemos que los principales socios comerciales de Estados Unidos, antes México estaba en tercer lugar, hoy es el primer socio comercial, el segundo es Canadá y el tercero China. Por tanto, la relación es tan directa como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Evidentemente, con esta situación, en el trimestre el comercio bilateral decreció muy claramente, como se ve aquí. Pero lo relevante es este mapa que nos visualiza muy bien nuestra independencia. ¿Por qué? Porque hay tal relación en nuestro vínculo con Estados Unidos que todas las cadenas de distribución están visualizadas aquí, y por eso hay un efecto bilateral y trilateral con Canadá. Doy datos duros al respecto. En este hago un paréntesis porque está aquí la importancia también de la maquiladora que les hablé hace unos segundos. En virtud de que el 40% de las exportaciones totales de México corresponden a maquiladoras manufactureras. Del total de las exportaciones, 172,000 millones de dólares corresponden a la maquila. Datos duros, precisos. Si tomamos toda la relación bilateral, nuestro comercio es de 600,000 millones de dólares con Estados Unidos, pero lo relevante es que el 85% del comercio es vía terrestre. Un ejemplo, el 28 de noviembre de 2018 cerró una garita por presión de Estados Unidos y México perdió 100 millones de dólares en un solo día. Estados Unidos 5 millones en esa garita. Nuestra frontera es la que tiene más movilidad en el mundo. México, en nuestra frontera, hay 1 millón de cruces personas al día que van a Estados Unidos o regresan a México. Solamente 8 millones de cruces en autos anuales, es decir, 20,000 al día. 6 millones de cruces de camiones de carga anuales, 16,000 al día. 160,000 cruces de autobuses anuales, 460 al día. 11,000 cruces de trenes anuales, 33 al día. Es allí estas cifras que nos visualizan
los efectos que estamos teniendo. ¿Cuáles van a ser esos efectos? Pues se va a dar una disminución en la actividad económica, porque somos los socios principales. Va a haber una caída de los commodities, de las materias primas. Se está dando una interrupción de las cadenas globales de suministro. Hay una menor demanda de servicios turísticos. No hay turismo. Hay una caída de remesas. Si bien en el primer trimestre aumentó a 4,000, todo indica que a partir de abril van a bajar porque hay menos fuentes de trabajo, han despedido a muchos connacionales. Y por supuesto va a haber una mayor aversión al riesgo en el que en el mundo, porque le está impactando, por supuestamente, al sistema financiero. El peso se ha depreciado 37%. La mezcla mexicana de petróleo ha descendido su valor en 33%. Las remesas de más de 36 mil millones de dólares descenderán. Estas caerán en un 20%, con la excepción que les dije que de enero a abril hubo un aumento de 4,000 porque los mexicanos o mexicanoamericanos se apresuraron ante la crisis de la pandemia a mandar a sus familiares a México, pero va a decrecer. El turismo va a decrecer en un 70% y la deuda de México se incrementará en relación al PIB, un 47 a un 62%. Esta es la realidad que tenemos que entender y en este entorno de crisis adaptarnos para dar solución a los problemas. Evidentemente la inversión privada ha ido a la baja. Me pregunto, ¿esta pandemia se está manejando adecuadamente por el gobierno? Ante una recesión económica, pudiera resurgir el descontento social. Es evidente que la legitimidad del Ejecutivo ha bajado, sin lugar a dudas. Por tanto, ante esta situación, tenemos que cuestionarnos y decir, la gobernabilidad no solamente se debe manejar desde la legitimidad, esta se integra de 4 pilares fundamentales. Este es el momento de generar mayores consensos que sustenten a la gobernabilidad en base, claro, a la legitimidad. Y este gobierno ha tenido la legitimidad como nunca antes. Pero se requiere una promoción verdadera al desarrollo interno y una profundización de la identidad nacional. Si sabemos integrar estos 4 pilares, vamos a salir adelante porque vamos a tener una gobernabilidad. Pero ¿cuál es el sustento de todo esto? Que debemos estar conscientes que se requiere para salir de un país en eterno proceso de desarrollo a una mayor educación de alta calidad. No digo nomás educación de alta calidad, que a nosotros nos involucra como comunidad de la VM, un libre comercio y una innovación tecnológica. Le hemos apostado, y estoy de acuerdo, hemos favorecido el libre comercio, pero no hemos incrementado la educación de alta calidad y mucho menos no hemos innovado tecnológicamente. Por tanto, si seguimos en un camino de libre comercio exclusivamente, vamos a ser un país cojo, un país que nunca va a dejar de volar, que no va a volar completamente, como México lo puede hacer. Y aquí quiero enfatizar la educación, el mundo y la educación. Eso nos involucra a todos. Va a haber cambios profundos y los estamos sintiendo y por eso estamos de manera virtual ya educando. El futuro de nuestros países depende de la educación. Las escuelas de hoy serán la economía del mañana. Desde que empezó la pandemia, les doy un ejemplo, una de las prioridades de China fue la educación. No se rezagó. El gobierno lanzó una plataforma gratuita de aprendizaje a la nube con 7,000 servidores de 90 terabytes. Y esto permitió que 50 millones de estudiantes se conectaran simultáneamente. Apostar por la educación es una decisión que toda nación debería de tomar. En México se crearon en estos meses 460,000 nuevas cuentas de usuarios de Google Classroom.
Los docentes crearon 890,000 cuentas nuevas. Los estudiantes crearon 14 millones de cuentas nuevas. Se tiene como meta crear 1 millón de cuentas más para maestros y hasta 24 millones para estudiantes. Esto llegó para quedarse. La enseñanza online va a ser crucial en el futuro de la enseñanza. El gran precio que se va a pagar por la crisis no es solo por la pérdida de aprendizaje, sino la gente joven afectada por la desafección o la decepción. La innovación educativa requiere colaboración entre el sector público y privado, indudablemente. ¿Por qué? Porque el futuro del país dependerá de cómo se gestione esta crisis educativa. El retorno al aprendizaje presencial y el ambiente de las aulas será diverso. Habrá alumnos que vuelvan entusiasmados, muy entusiasmados, con muchos aprendizajes online que les habrán enriquecido. Otros llegarán desmotivados. Pues hay que motivarlos, pues. La reapertura de los centros de aprendizaje llevará a diferentes velocidades. La de mayor velocidad, estoy convencido porque lo he vivido en estos meses, la de mayor velocidad ha sido la del sector educativo privado y la de menor velocidad ha sido la del sector educativo público. Por tanto, esto nos debe llevar a una reflexión. México debe estar, su gobierno debe estar más vinculado a la sociedad civil. La educación pública o privada debe estar más vinculada a la industria en un entorno de seguridad. Enfatizo que la educación debe estar vinculada a la industria, porque hoy en México hay 52% de jóvenes universitarios con título en mano que no encuentran trabajo, porque los mapas curriculares de las universidades no han correspondido a la demanda que requiere el mercado. Tenemos que hacer pues una profunda reflexión para universidades públicas o privadas, revisar los mapas curriculares para que nuestros jóvenes al salir tengan trabajo precisamente. Vivimos en un mundo convulso, pues. Los dirigentes no dirigen, no hay líderes internacionales, salvo una. Es una gran mujer que es Angela Merkel. Vean, ¿líder a Trump? No. Y así vean los demás. Los gobernantes no gobiernan, los servidores no sirven, los funcionarios no funcionan, los empresarios no emprenden y los trabajadores a veces no trabajan. Por tanto, esa reflexión nos debe hacer para cambiar esa ecuación y que todos hagan el trabajo que tienen que hacer. ¿Cómo va a cambiar la conducta del consumidor luego del COVID? Evidentemente, salvo el caso muy raro de Francia, donde se volcó la gente a comprar a Zara y otras empresas, la gente va a dejar de comprar ropa, de invertir en electrónicos, pero va a empezar a ahorrar, va a hacer pagos sin contacto y va a buscar dar más apoyo a la comunidad. Van a incrementarse las teleconferencias, la educación en línea, el uso de redes sociales. Y estoy hablando de la UVM. Esta es una lección porque nos va a ayudar a reflexionar que se va a vincular más el trabajo de la universidad presencial con el de la universidad en línea. Ese es el mundo del futuro. Se van a incrementar las reuniones familiares, el video streaming, indudablemente. Los viajes van a declinar, al igual que los cines, el entretenimiento. Va a haber mayor contrato de trabajos temporales y va a haber mayor teletrabajo. Las comidas fuera van a bajar, los alimentos sanos van a aumentar y las comidas frescas, al igual que el apoyo local a la comunidad. Porque todo esto nos va a hacer reflexionar en el cambio de nuestra conducta. Es decir, la telemedicina, la salud mental, la salud física, el uso de vitaminas y el ejercicio al aire libre, lo estamos apreciando y va a incrementarse. En pocas palabras, no todos los sectores económicos se verán severamente afectados. Los servicios de salud y el consumo de bienes esenciales se han visto beneficiados. ¿Cuáles son los potenciales ganadores? Suministros médicos, venta de alimentos, cuidado personal de salud, los TICs, el e-commerce. El e-commerce va a aumentar, la agricultura
y los que van a no verse tan perjudicados es en la educación, servicios financieros, pero los que van a verse más perjudicados son el turismo, la aviación, el sector automotriz y de la construcción. Por eso Estados Unidos está presionando para que se abra el sector automotriz y el de la construcción. El e-commerce, pues, jóvenes, tengan en mente que allí está un enorme nicho de mercado. México hoy es el líder en América Latina y curiosamente es Liverpool quien ha cambiado, ha transitado su desarrollo de tienda departamental al comercio electrónico, porque allí está la beta. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Es necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos. Es necesario reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables. Los bancos centrales deben asegurar la liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. La cooperación internacional y los organismos multilaterales deberán diseñar nuevos instrumentos técnicos y financieros para apoyar a los países que se enfrentan a esta presión fiscal. Y número 5, se tienen que levantar las sanciones a los países sujetos a ellas para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y acceso a las pruebas del COVID y a la asistencia médica. ¿Qué sería recomendable en México? Hay espacio fiscal y monetario para apoyos más agresivos. Debe darse un reenfoque inmediato del gasto público, atención a la salud. Tenemos que modificar el presupuesto. Un apoyo directo a personas de menores ingresos, un alivio a la carga fiscal de las empresas. Cuidar la salud fiscal una vez superada la crisis inmediata. No desperdiciar los ingresos. Cancelar proyectos de nula o negativa rentabilidad financiera y social. Y de ninguna manera subir impuestos, especialmente a las empresas. Pero se requiere permitir la reactivación de las actividades a la brevedad posible. Primero, tomando en cuenta la salud de los seres humanos. ¿Cuál es la responsabilidad social y la crisis? Pues la principal responsabilidad social de las empresas es producir bienes y servicios de calidad. No se puede generalizar. Las empresas más grandes, mejor organizadas, con más acceso a liquidez, tienen una mayor responsabilidad. Ha habido grandes empresas como Telcel, los bancos, que no han despedido a sus trabajadores, que han dado continuidad a los servicios, y otras, tenemos que decir, irresponsables, como la que vende café, que empezó a despedir a sus empleados. Mientras dure el confinamiento, para la mayoría de las empresas el objetivo número 1, claro que es sobrevivir. Pero no olvidemos a las pymes. Las micro y pequeñas y medianas empresas generan gran parte del empleo en el país. 41 millones de mini pymes existen en México. 42% de PIB es lo que aportan y el 78% del empleo es lo que generan. Por tanto, el 23% obtiene financiamiento en la banca comercial. Es allí que también se requieren los apoyos. Voy a terminar esta presentación señalando puntos centrales. Hay un proverbio chino que dice: aprende a curar la enfermedad que todavía no ha llegado. Pues nos llegó y no estábamos preparados, pero a nivel mundial. El G20 requiere de apoyos financieros, intercambio de experiencias, facilidades al comercio y sobre todo no imposición de tarifas arancelarias. ¿Qué hace Trump? Lo primero es golpear a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Mundial del Comercio. Como una de las causas y consecuencias es el que el director ejecutivo el día de hoy presentó su renuncia a la organización, es un brasileño, Acevedo, a la Organización Mundial de Comercio. Porque
Estados Unidos no está dando el apoyo para mejorar los intercambios comerciales. La Organización Mundial de la Salud, que sí, que se ha tenido deficiencias, hay que decirlo, en abril iba a tener una conferencia anual, yo creo que la pospuso para mayo, pero va a ser virtual. Pero esa debe de crear proyectos con medidas de prevención, compartir experiencias entre los países. China, México tienen mucho que aportar para hacer investigación al respecto de esta y de futuras pandemias. Y creación, esta es mi aportación personal, de un fondo financiero a futuras pandemias, que los que más ricos, que el G20 aporte a esa bolsita que yo llamaría una buena cantidad de millones de dólares para apoyar a los países menos desarrollados. La economía mundial decrecerá, el comercio mundial decrecerá 35%. Solo el comercio mundial de mercancías va a bajar 200%. En el mundo, 436 millones de empresas se verán afectadas y 1.500 millones de trabajadores en riesgo de perder su empleo. Solamente en Estados Unidos hay 30 millones de desempleados de marzo a la fecha. Y en México se está hablando que hay 2 millones, otros dicen que 3 millones, otros que 5 millones van a perder su empleo. Habrá un aumento de más de 250 millones de nuevos pobres. En México serán 10 millones de nuevos pobres. Conclusiones. El sistema multilateral, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, sistema creado principalmente por Estados Unidos para dar estabilidad al mundo después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ha sido mermado precisamente por el propio país, Estados Unidos, que ayudó a crear la estabilidad del mundo. Por eso estamos viviendo un cambio de época, un cambio de régimen, un cambio de sistema internacional. Y en consecuencia, pues, el liderazgo de Estados Unidos se seguirá debilitando, y sobre todo con el presidente Trump a la cabeza. Estados Unidos ha golpeado y debilitado a la ONU, se salió de la UNESCO, de la Unión Postal Universal, del Consejo de Derechos Humanos, de las negociaciones del Pacto Global de Migraciones, del Acuerdo sobre el Cambio Climático de París, y ha atacado a la Corte Penal Internacional. Todo el sistema que mal que bien todavía rige el mundo ha estado siendo debilitado por Estados Unidos. El cual ha demostrado que Estados Unidos ya no ejerce el papel de liderazgo mundial, y eso tenemos que tenerlo en mente. Las resiliencias de China ante el COVID ha mostrado su avance para convertirse en primera potencia económica mundial y con un liderazgo internacional, cosa que no es nuevo, que ya se venía desde 2014, cuando en octubre, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, China se convirtió en la primera potencia económica mundial, pero después, dado los problemas internos, bajó a la segunda potencia mundial, a ser la potencia mundial. Hoy, Estados Unidos todavía es la primera potencia económica mundial, pero China es la segunda. Estamos pues en los prolegómenos de un cambio de régimen y de época a nivel internacional. Ninguna organización de cooperación o integración internacional ha mostrado liderazgo global ante la crisis del COVID. Ni la ONU mismo, mucho menos la OEA, que no tiene liderazgo, que tiene un desprestigio en todo el continente americano. Vivimos en un gran tablero internacional, pero uno nuevo, donde una potencia está desplazando a la otra y se está generando un nuevo sistema de normas, instituciones y valores en nuestro mundo de hoy. Es lo interesante que estamos viviendo ese cambio y que no nos debe de asustar. El hombre es cambio, el mundo está en cambio permanente. Conclusiones 3. Se requiere una reestructuración integral de todas esas organizaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la UNESCO, la OEA, la Unión Europea, que está viviendo su laberinto. El sistema multilateral debe de ser revisado para generar altos niveles de confianza
de coordinación, de cooperación, de legitimidad y respuestas globales. Es indispensable limpiarlas a todas esas organizaciones de burocracias anquilosadas y sobrepagadas. Está llena de pseudoexpertos que han entrado por relaciones personales, algunos con exámenes, pero se ha llenado de burocracias y entonces los presupuestos van a gastos corrientes en vez de gastos de inversión. Se requiere toda una reestructuración. Resulta pues fundamental reducir drásticamente los gastos corrientes, como les decía, y convertirlos en gastos de inversión. Una pregunta que les hago a cada uno de ustedes. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? ¿Me quiero quedar en la zona del miedo, avanzar a la zona de aprendizaje o a la zona de crecimiento? ¿Van a identificarse algunos de ustedes o identificar a otras personas? La zona del miedo es, me irrito fácilmente, hago compras de pánico, me agandallo papel del baño, comida y medicamentos que no necesito, o estoy en la zona de aprendizaje, comienzo a soltar el control, dejo de consumir lo que me hace daño, desde noticias, que abundan las falsedades, hasta alimentos. O reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos ante una situación complicada. Es un avance, pero yo creo que todos debemos estar en la zona de crecimiento. Encuentro un nuevo propósito de mi vida, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos. Agradezco constantemente, vivo en el presente, no evado el presente. Entonces, tenemos que estar en la zona de crecimiento. La disciplina salvó a China. La indisciplina ahogó a España por sus errores, por su gobierno, que no tomó las medidas adecuadas y fueron 2 semanas de equivocaciones y por eso fue la más impactada en toda Europa, junto con Italia. La arrogancia está matando a Estados Unidos. Más de 1 millón de muertos, de contagiados y 300,000 muertos. Espero, sinceramente, que la ignorancia no nos mate. Y no nos va a matar porque cada uno debemos enfrentar nuestras responsabilidades en un mundo multidimensional. Porque antes, la visión tradicional de la seguridad era lo político, lo militar, lo social y lo económico. Pero hemos aumentado lo tecnológico, lo energético en la nueva visión, lo diplomático, lo informativo, porque tenemos que integrar a todo este sistema multidimensional el desarrollo humano, que es fundamental, pero la seguridad política, económica, educativa, alimentaria, la ciberseguridad, la pública, la seguridad social, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, pero hoy más que nunca, la cuestión migratoria y la inteligencia artificial. Las nuevas guerras que se avecinan son las guerras cibernéticas y también las guerras del agua, que están vinculadas a la seguridad alimentaria y de la salud. No se les olvide ello. Por tanto, tenemos ante esta situación tener una situación prospectiva, una visión prospectiva, una construcción de escenarios a futuro, de los escenarios con las estrategias más adecuadas para nuestro país, con un marco de responsabilidades públicas, en un contexto global, el uso eficiente fiscal, eficaz de nuestros recursos, con un gobierno cercano y moderno a la sociedad civil, con una profesionalización de alta calidad de la enseñanza y una evaluación y autoevaluación del desempeño. En pocas palabras, toda mi presentación la resumo en esta frase. Es de Lao Tse, un gran filósofo chino. La tumba que visité en agosto pasado en China. Y me hizo reflexionar, porque él tiene una frase sensacional que dice, si no cambias de rumbo, puede que termines exactamente donde te encuentras. Quiero dejarlos con este aliento positivo porque tenemos que reflexionar esto, no para
irnos al pasado. El pasado ya no lo cambiamos. Podemos cambiar el presente para incidir en el futuro. Cambiemos de rumbo positivamente en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida social y nacional e internacional. Es el mensaje final que les quiero dar a todos. Pues ahora estamos abiertos a las preguntas. Agradecemos mucho las aportaciones del doctor y embajador Eduardo Roldán. Sin duda nos pone un panorama poco alentador, sin embargo, hay salidas que requieren la participación del sistema internacional en su conjunto y con ello poder fortalecer el multilateralismo. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Diana, ¿nos apoyas? Sí, por supuesto. Voy a dar lectura a las preguntas que nos hicieron llegar de los diversos campus. La primera es de Jorge Antonio Montiel Moreno, de San Rafael. ¿Cuál es el papel de México frente a las demás naciones latinoamericanas al término y durante la pandemia? Muy bien, Jorge. Es una muy buena pregunta. Yo considero que en un principio las decisiones que se fueron tomando no fueron las adecuadas. No se vio, no se tomó la dimensión del problema como debió haber sido. Nos retrasamos 2 semanas cuando ya veíamos el problema. A ver, vendimos en febrero miles de cubrebocas y otros insumos médicos a China, porque China estaba en la cresta, sin haber previsto lo que ya y visto lo que ya estaba pasando en Europa. Las pandemias se expanden rápidamente por los vuelos internacionales. A México nos llegó vía Italia, después vía España y sobre todo vía Estados Unidos, que unos grandes ejecutivos de mexicanos, entre ellos el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, se fueron a esquiar a un estado norteamericano, a Colorado, y trajeron el virus en su propio avión. Y ellos contaminaron aparte el estado de Jalisco. No estoy echando culpas, sino que es la fragilidad de nuestro sistema. Yo mismo vi que en los aeropuertos no se estaba midiendo la temperatura, no se estaba usando el gel, no se estaba usando los cubrebocas. Dejamos pasar y evidentemente no se tomaron las medidas adecuadas en la central de Abastos de México, y allí comenzó también otro foco de infección porque contaminaron en la sección de chiles precisamente, creo que era la nave 8, a dispersarse. Hoy hay más de 100 muertos de los que van a central de Abastos. De modo que yo creo que México no mostró liderazgo en esto y tenemos que hablar con claridad. Al igual que estuvo peor Brasil, no mostró liderazgo. Pero Perú empezó a tomar muy en serio todo esto y tomó medidas adecuadas para controlar o aminorar el efecto de contagio. Pero tenemos que mencionar aquí varios países en Asia-Pacífico. Corea empezó a hacer pruebas masivas del COVID. La gente iba en autos, se hacía la prueba y eso trajo el menor número de contagiados y precisamente el menor número de muertos. Lo mismo hizo Taiwán y lo mismo hizo Singapur a nivel internacional. Será China. En 3 meses controló. España no ha salido del todo. ¿Qué pasó con China? Que sí tomó, es una economía centralizada, tomó medidas drásticas, cerró ciudades, no permitió la salida de las personas, etcétera, etcétera. Y otros países dejaron libre, cuando ya todo el mundo estaba cerrando sus fronteras, otros países dejaban plena libertad. Entonces esto trajo consigo un mayor número de contagiados. Yo creo que esto nos debe a hacer reflexión de que tenemos que compartir más experiencias y actuar al unísono.
aquí se vio una grieta de los organismos regionales, léase OEA, Organización Panamericana de la Salud, léase ONU y lea Organización Mundial de la Salud. La OMC dijo, no, todavía no, hasta que ya estaba el problema muy grave, también se tomaron medidas. Hay errores, pero no hay que criticarlos, sino hay que ver por qué pasó y cómo corregirlos para que no se vuelvan a cometer. Siguiente pregunta. Leemos la siguiente pregunta, también es de Jorge Antonio Montiel. ¿Los paradigmas del neoliberalismo y los paradigmas socialistas aún son vigentes durante y después de la pandemia? Jorge, vivimos en un país, en un mundo hipercapitalista. El comunismo ya no existe. La caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 crearon en China un sistema capitalista. Existe el Partido Comunista, existe ciertas empresas centralizadas y planes quinquenales, pero la Guerra Fría terminó. La gente que dice que vamos a una segunda Guerra Fría no es cierto. La Guerra Fría fue creada por cuestiones ideológicas, capitalismo y comunismo. Hoy prevalece el capitalismo. Lo único que queda de comunismo en Rusia es el cadáver de Lenin en la Plaza Roja, y que queda de comunismo en China es el retrato de Mao Zedong en la Plaza de Tiananmen. Cuba es una excepción, pero al igual que Vietnam se convirtió, tuvo una transición con el sistema Mao Doi al capitalismo, Cuba se hallaba y ya iba más rápido, pero Trump la regresó otra vez a su sistema autárquico. De modo que sí vivimos en un sistema neoliberal y esto nos va a ayudar a dar estas reflexiones, y los errores que cometimos como países nos van a ayudar a entender reformas que tenemos que hacer estructurales a nivel de país, a nivel de sociedades y a nivel de organismos multilaterales. Gracias. Leemos la siguiente pregunta. Es de Azucena Tovar, también de Campus San Rafael. ¿Cree que ante esta pandemia la Unión Europea se desintegre? ¿Y cree que los Estados Unidos dejen de liderar el sistema internacional? Dos preguntas muy interesantes. En relación a China, en relación a la Unión Europea está en su laberinto. Era un modelo de integración el más depurado, pero el caballo de Troya, que siempre en la historia del Reino Unido, ayudó a su debilitamiento, pero sobre todo ayudó a su debilitamiento la irresponsabilidad de algunos países, sobre todo después de los 15, que se convirtieron en 28 y ahora son 27, países del área exsocialista que querían no más derechos y no obligaciones. Y entre ellas también, aunque no era de esa área, Grecia, nomás pidió todo, los beneficios, los fondos de cohesión social, perdón, pero no cumplió con las obligaciones. España fue una de las que cumplió con sus derechos, pidió y cumplió las obligaciones. Los fondos de cohesión social fueron bien aprovechados. Esto fue lo que produjo también ese debilitamiento. No creo que vaya a desaparecer, pero sí se va a reintegrar y se van a revisar muchos mecanismos. Perdón. En relación a Estados Unidos, yo estoy plenamente convencido que Estados Unidos ha dejado de ser el líder, el que marca la pauta a nivel internacional. ¿Se ha debilitado con Trump a la cabeza? Sí, pero no quiere decir que vaya a desaparecer el día de mañana. A lo mejor nuestros nietos y bisnietos van a seguir viviendo esta etapa de transición, pero ninguna hegemonía, antes llamadas imperios, que es lo mismo, dura más de 1000 años. Todas tienen sus ciclos y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Institución de Prospectiva Internacional Privada,
que es la más seria, PricewaterhouseCoopers, están señalando para el 2040-2050 en ese perfil que China se va a convertir de manera ya permanente en la primera economía mundial con una producción de 50 millones de dólares. Es decir, American Style serían 50 billion. Estados Unidos va a tener un PIB de 34 millones de dólares. Pero ojo, sorpresa, la tercera potencia económica va a ser la India, con 28 millones de dólares. La cuarta va a ser Indonesia, con 7.5 millones de dólares. ¿Y por qué estos dos países van a sacar a Francia e Italia de las 10 economías más importantes? Porque se instalaron en el sector terciario, no en el sector primario como seguimos nosotros todavía. Una parte en el sector secundario, pero esa es la maquila. Pero no nos dejan el know-how. Tenemos que innovar para volvernos más independientes y producir y ser altamente competitivos en el sistema internacional. India e Indonesia lo han hecho. La región de Bangalore en India es el Silicon Valley de la India, a pesar de que tiene muchos pobres, su economía está rampante y por eso la India va a crecer este año. Pero no podemos seguir y que nos sigan engañando que somos el primer productor de limones, de aguacates, de fresas, de jitomates. Ese sector primario. No nos engañemos. Tenemos que trascender y movernos al sector secundario y al sector terciario de servicios, que es el futuro de la humanidad. El sector de la inteligencia artificial, el sector de los 5G. Por tanto, yo sí veo que estamos en esos inicios de un cambio de sistema internacional. Quiéralo o no Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, para contener a China desde la época de Obama, creó el Trans-Pacific Partnership, el TPP. Era para contener a China y nos obligó a 12 países a integrarnos, que eran los que más comerciábamos con China, para limitarla. Pero viene Trump y se sale y después se da cuenta de que era para eso y dice, quiero entrar, pero los 11 países, el TIPAD, dijeron, ahora no entras. ¿Qué es lo que hizo? Se fue a la guerra comercial para contener a China. Sí, son más de 500 mil millones de dólares que le vende China a Estados Unidos en el sector comercial, en la balanza comercial. Y Estados Unidos le vende a China solamente 120. Es deficitaria. Pero a Trump se le olvida que la balanza de pagos se compone de la balanza de servicios, ¿sí? Y de la balanza comercial. Pero en la balanza de servicios es favorable a la balanza de Estados Unidos. De modo que es un pretexto para contener a China, pero China no se dejó, le impuso aranceles, se vino la guerra comercial y ahorita están en un acuerdo, en una pausa hasta el día de ayer. Pero no así, quiso contenerla en el nivel tecnológico, porque en un memorando secreto, el director ejecutivo de la National Security Agency le dijo al presidente Trump, en materia de IA, inteligencia artificial, y de 5G, China nos ha sobrepasado. Por eso Trump, el año pasado, empezó a presionar para no meterle chis, para no fomentar el avance de China. Hoy en día estamos entrando también a una guerra biológica. Es una tercera etapa. Pero eso será tema de otra conferencia. De modo que estamos viviendo, pero no hay que asustarnos. El mundo está cambiando permanentemente desde que es mundo. Ustedes mismos, cuando nacieron, no son iguales a hoy, porque estamos en un cambio permanente en nuestras vidas. El sistema internacional se está adaptando y estamos viviendo cambios profundos. Y ustedes, con una excelente formación, van a poder integrarse y transformar ese sistema internacional y también el sistema nacional. Es nuestra responsabilidad como educadores a ustedes transmitirles ideas, a ustedes educandos, de la responsabilidad que tienen también para hacer cambios, pero para mejorar, no para irnos hacia atrás. Siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Ricardo Güemes Vega, de Campos Toluca.
¿Cómo la nueva normalidad afecta al momento de establecer negociaciones y relaciones con otros estados en el sistema internacional? Yo aquí tengo que hacer una aclaración. No logra convencerme esa categoría analítica que se llama la nueva normalidad. La normalidad es una, y si es nueva, entonces ya no es normal a la anterior. Es una nueva era, tenemos que decir. No es la nueva normalidad, es una nueva era que tenemos que enfrentarnos, porque entonces la nueva normalidad es tomar lo viejo. No, tenemos que tomar lo nuevo para avanzar en una nueva era. Y sí tenemos que adaptarnos a esos cambios, pero como decía al final de mi conferencia, cambios internos, porque si no cambiamos cada uno de nosotros, vamos a seguir la normalidad anterior. El mismo tratamiento a la familia, que esto nos ha acercado como familia, como seres humanos, como comunidad universitaria. Entonces, tenemos que ir a una nueva era, donde nos transformemos y transformemos nuestro entorno. Adelante. Gracias. Voy a hacer la última pregunta que nos dará tiempo porque ya estamos muy cerquita de la hora. Pregunta a Fernando Flores Carranza, también de Campus San Rafael. Hoy en día es una opción la educación en línea, pero ¿cómo garantizar la educación cuando en zonas del país no hay luz, internet y equipos de cómputo? La educación continúa siendo entonces un privilegio para unos cuantos. ¿Cómo modernizar a un país para entrar a la nueva dinámica global? Efectivamente, Fernando, tienes toda la razón. Esos son los cambios que tenemos que enfrentar. Tenemos que revisar que no tenemos la infraestructura adecuada. Nosotros, ustedes y yo, somos unos privilegiados. Tenemos educación, tuvimos educación de calidad, la están teniendo, tienen que aprovecharla. Porque tenemos los medios, tenemos la laptop, tenemos el celular y tenemos acceso a las películas en streaming. Todo eso, si no hacemos los ajustes, se va a generar un gap entre los que sí tienen acceso a los medios de telecomunicación, por tanto también a la educación en línea y los que no lo tienen. Estoy totalmente de acuerdo, ese es uno de los problemas que se ha enfrentado la actual administración, porque se ha vinculado, usado el canal 22 y el canal de educación, pero si no hay señal en ciertas áreas de Oaxaca pauperizadas, entonces se van a rezagar, porque se suspendieron las clases y con razón por esta pandemia. Tenemos que revisar, ver el modelo de telesecundaria como un backup o como un uso de educación presencial y en línea. Por eso yo decía en mis reflexiones, yo vi que universidades como la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de México, la Universidad Intercontinental, en un día cambiaron de la enseñanza presencial a la enseñanza online, porque se tenían las plataformas adecuadas y porque los alumnos tienen acceso a esos medios. Pero en universidades públicas, yo vi que no se adaptaron tan fácilmente y apenas, muchas de ellas, integrándose y los profesores, algunos de ellos, pues solamente con internet les mandaban tareas. Eso no es educación en línea. Educación en línea es dar estas conferencias, interactuar, ver a los alumnos, preguntar y responder, y yo estoy convencido 100% que funcionan y funcionan bien. Porque yo mismo me transformé, yo conocía una plataforma, pero hoy estoy conociendo la nueva, que hoy aprendí a manejarla, es la Webex. Pero yo no conocía Blackboard para esta conferencia y me integré y es fácilmente y las voy a usar. Usé también Zoom, y usé Skype y usé también GoToMeeting. Y ahora pues me he convertido en un conocedor de esto porque la misma necesidad me hizo aprender rápido, a interactuar.
y no a temerle a decir qué hago, ¿no? Evidentemente me ha costado trabajo, como ustedes también, porque yo ya tenía preparado toda la segunda parte del semestre de mis clases. Desde el inicio yo preparo todo mi material visual, todo, para todo el semestre. Y tuve que reconvertir toda mi información presencial en una virtual. Pero no hay que temerle al cambio. Hay que subirse al cambio, tomar nuestras responsabilidades, pero de una manera positiva, en esa área que yo les decía, de crecimiento. Tenemos que crecer, tenemos que creer en nosotros mismos, como personas, como nación, y darnos a respetar. Y les doy una frase, y con esta termino. El consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, fue mi profesor. A él le pagaban $200,000 por una clase en Columbia University en Nueva York. De 350 alumnos que levantamos la mano para que él fuera nuestro profesor, allá él escogió a sus alumnos. Y de esos 350 nos seleccionó a 15, 10 estadounidenses y 5 extranjeros. Yo fui el primer latinoamericano, el primer mexicano que tuvo el privilegio de estudiar con un consejero que manejó el poder internacional. Era el equivalente a Henry Kissinger. Aprendí a entender durante todo un año, en 2 semestres, cómo se maneja el poder internacional, a no temerle, a negociar con Estados Unidos con los ojos directos y abiertos. Pero yo le pregunté a mi maestro un día, maestro, ¿a quién respeta Estados Unidos? Sin vacilar me contestó, Mr. Roldan, así me llamaba, Estados Unidos se respeta a quien se da a respetar. Tenemos que dejar de subordinarnos y no confundir coordinación con subordinación. Tenemos que darnos a respetar como personas, como país, como naciones, con acciones, porque nos avalan hechos y acciones reales que nos dan fuerza, fortaleza y poder de negociación a nivel internacional. Estoy convencido de ello y quiero transmitir a ustedes eso porque ustedes van a ser los futuros negociadores, los futuros diplomáticos, los futuros ejecutivos de empresas. Dense a respetar, pero para darse a respetar tienen que respetarse ustedes mismos y sobre todo deben de tener una educación de alta calidad. Pues muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un verdadero placer y espero que en algún momento nos veamos presencialmente en algunos de los múltiples campus que tiene la Universidad del Valle de México integrada al sistema Laureate International. Muchas gracias, embajador. Sin duda, muy enriquecedoras todas las aportaciones que de alguna manera usted nos comparte el día de hoy. Por supuesto, creo que nos exhorta a ser resilientes ante este periodo de contingencia y, por supuesto, darle las gracias por ubicarnos como individuos, ¿no? Y que seamos responsables con la parte que nos toca jugar en este gran momento de cambio. Le agradecemos esta participación y, por supuesto, a nosotros nos gustaría de sobremanera que usted de forma presencial estuviera en alguno de nuestros campus y con mucho gusto le extendemos fraternalmente la invitación y ahora que estemos en PRO estaremos coordinando esta actividad. Le agradecemos la participación y continuamos formando gente productiva que agregue valor a la sociedad. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas tardes, muchas gracias, embajador Eduardo Roldan. Hasta luego. Hasta luego. Una producción de VM Radio.